Imagina despertar un día en medio de una selva densa, húmeda, sofocante. El aire huele a tierra mojada y a algo más, algo antiguo. Hay piedras enormes emergiendo del suelo, rostros colosales que te observan con una solemnidad que paraliza. No son ruinas olvidadas, son mensajes, señales de una civilización que existió mucho antes de que cualquier libro de historia se atreviera a contarla. Hoy vamos a sumergirnos en el mayor misterio de Mesoamérica. Hablaremos de los olmecas, la civilización madre, el origen de todo lo que conocemos sobre las grandes culturas del México antiguo. Una historia que durante siglos fue ignorada, enterrada bajo capas de selva y silencio. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si eres de las personas que buscan historias que van más allá de los libros de texto, que quieren entender de dónde venimos y por qué importa, suscríbete ahora mismo, activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿qué civilización antigua te genera más fascinación? Tu respuesta me importa. Este canal existe por personas como tú. Para entender a los olmecas, primero hay que entender el silencio que los precedió. Hace más de 4000 años, el territorio que hoy conocemos como México era un mosaico de pequeñas comunidades dispersas. Grupos humanos que cultivaban maíz, frijol y calabaza a orillas de ríos. Gente que sobrevivía, pero que aún no había dado el gran salto. Aún no habían levantado templos. Aún no habían esculpido dioses. Aún no habían creado sistemas de escritura ni calendarios capaces de medir el tiempo con precisión matemática. El sureste del actual México, en las costas del Golfo, era un territorio de una fertilidad brutal. Las lluvias abundantes, los ríos caudalosos y una tierra generosa permitían cosechas extraordinarias. Y fue precisamente ahí, en ese paraíso verde y ardiente, donde algo comenzó a cambiar. Las comunidades crecieron, los excedentes de alimento generaron riqueza, la riqueza generó jerarquía, y la jerarquía generó poder. Fue en ese momento exacto en que la historia de Mesoamérica dejó de ser solo supervivencia, y se convirtió en civilización. El escenario estaba listo, los actores a punto de entrar. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, algo extraordinario sucedió en un lugar llamado San Lorenzo, en el actual estado de Veracruz. No fue una explosión violenta, no fue una conquista. Fue algo mucho más silencioso y, a la vez, mucho más poderoso. Fue el despertar de una identidad colectiva. Los arqueólogos que excavaron San Lorenzo décadas después encontraron evidencia de una organización social sin precedentes en la región. Sistemas de drenaje construidos con precisión, plataformas artificiales que elevaban los centros ceremoniales sobre el nivel del suelo pantanoso, tumbas con ofrendas elaboradas, figurillas de jade, espejos de magnetita pulidos hasta reflejar el rostro con claridad. ¿Quién organizó todo esto? ¿Quién tuvo la visión de transformar una aldea en un centro de poder? No lo sabemos con certeza, y eso, precisamente, es lo que hace a los olmecas tan fascinantes. Lo que sí sabemos es que San Lorenzo fue el primer gran centro urbano de Mesoamérica, una ciudad antes de que existiera el concepto de ciudad. Un lugar donde el arte, la política y la religión se fusionaron por primera vez en esta parte del mundo. El nacimiento de algo eterno. Nada simboliza a los olmecas con más fuerza que ellas. Las cabezas colosales, monumentos de basalto que pesan hasta 20 toneladas, rostros de rasgos pronunciados, labios gruesos, narices anchas, ojos rasgados bajo cascos que recuerdan a los equipos de un deporte antiguo. Hay 17 de estas esculturas documentadas, repartidas entre San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Y cada una de ellas guarda un secreto que todavía no hemos podido descifrar por completo. El primero, el material. El basalto utilizado para esculpirlas no existe en las zonas donde fueron encontradas. Los bloques fueron transportados desde las montañas de los Taxtlas a más de 100 kilómetros de distancia. Sin ruedas, sin caballos, sin tecnología metálica de ningún tipo. ¿Cómo lo hicieron?
usando lo único que tenían en abundancia: voluntad humana organizada. El segundo misterio, los rostros. ¿A quiénes representan? Muchos investigadores creen que son retratos de gobernantes reales, reyes dioses cuyo poder era tan absoluto que merecía ser inmortalizado en piedra para la eternidad. Otros sugieren que son jugadores del juego de pelota, rituales sagrados entre la vida y la muerte. La piedra no habla, pero nos mira. Si San Lorenzo fue la chispa, la venta fue el incendio. Hacia el año 900 antes de nuestra era, cuando San Lorenzo comenzó a declinar de manera misteriosa, el centro del poder olmeca se desplazó hacia este nuevo sitio, ubicado en lo que hoy es el estado de Tabasco. Y lo que se construyó ahí superó todo lo visto hasta entonces. La venta era una ciudad sagrada. Su diseño respondía a una lógica astronómica y simbólica que todavía asombra a los investigadores. La Gran Pirámide de adobe, una de las primeras estructuras monumentales de toda América, se elevaba hacia el cielo como un puño levantado hacia los dioses. Pero lo más impresionante no era su tamaño, era su intención. Los arqueólogos descubrieron que debajo de las plazas principales había enterramientos masivos de mosaicos de jade verde. Piezas que representaban figuras sagradas, colocadas con precisión milimétrica y luego cubiertas para siempre. Ofrendas que nadie vería jamás, excepto los propios dioses. ¿Por qué esconder tanta riqueza y belleza bajo tierra? Porque para los olmecas el verdadero poder no residía en lo que se exhibía, residía en lo que se entregaba, en el sacrificio, en el acto de dar lo más valioso a fuerzas invisibles que controlaban el cosmos. Para los olmecas, el universo no era un lugar vacío e indiferente. Era un organismo vivo, pulsante, lleno de fuerzas que debían ser constantemente alimentadas, respetadas y negociadas. Y en el centro de toda esa cosmología había una figura que lo dominaba todo: el jaguar. Este felino no era simplemente un animal peligroso de la selva. Era la encarnación del poder oscuro, de la noche, del inframundo. Era el puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los chamanes olmecas creían poder transformarse en jaguar durante sus rituales, adoptando su fuerza, su visión nocturna, su capacidad de moverse entre dos mundos. De esta obsesión nació una de las imágenes más perturbadoras y fascinantes del arte precolombino: el hombre jaguar. Una figura híbrida, mitad humano, mitad felino, con la boca abierta en un grito que no es de dolor ni de amenaza, sino de transformación. Algunos investigadores creen que estas figuras representan el momento exacto del éxtasis chamánico, ese instante donde el ser humano cruza el umbral y se convierte en algo más. Los olmecas también desarrollaron las semillas de lo que luego sería el calendario mesoamericano. Observaban las estrellas con devoción. El cosmos era un reloj, y ellos aprendieron a leerlo. Hay un deporte que antecede a todos los deportes del mundo occidental. Un juego que no tenía ganadores en el sentido moderno, porque sus consecuencias iban mucho más allá de un marcador. El juego de pelota. Los olmecas fueron, según la evidencia disponible, los primeros en practicarlo de manera ceremonial. Se han encontrado decenas de pelotas de hule sólido en los sitios arqueológicos olmecas, algunas de ellas con siglos de antigüedad perfectamente conservadas. El hule, extraído de árboles locales, era una tecnología que el resto del mundo no conocería por milenios. La cancha era un espacio sagrado. Las paredes, verticales. La pelota, pesada y letal si golpeaba con fuerza. Los jugadores usaban protecciones de cuero y debían golpear la pelota con caderas, rodillas y codos, nunca con manos ni pies. Pero lo que hacía único este juego era su significado. Se cree que el juego representaba la lucha entre el sol y las fuerzas de la oscuridad. Cada partido era una recreación del conflicto cósmico entre la vida y la muerte. Y en algunos contextos rituales, el sacrificio del capitán perdedor o incluso del ganador sellaba el pacto con los dioses.
Jugar era orar. Perder era trascender. Durante décadas, los libros de historia atribuyeron la escritura en Mesoamérica a los mayas. Fue una afirmación cómoda. Pero la arqueología, con su paciencia brutal, fue desenredando otra verdad. En el año 2002, investigadores reportaron el hallazgo de un bloque de serpentina en Veracruz, con signos grabados que datan del 900 antes de nuestra era. Signos que algunos expertos identificaron como un sistema protoescritural vinculado directamente a la cultura olmeca. Y si eso fuera cierto, cambiaría todo, porque la escritura no es solo comunicación. La escritura es el acto mediante el cual una civilización se declara eterna. Es decir, existimos, pensamos y queremos que el futuro lo sepa. Pero el legado intelectual olmeca va más allá de la escritura. Se les atribuye la base del sistema calendárico que luego perfeccionaron mayas y aztecas. Se les considera los originadores del concepto del cero en Mesoamérica. Sus rutas de comercio conectaban costas, montañas y valles, creando la primera red de intercambio cultural en toda la región. Todo lo que vino después, cada pirámide, cada dios, cada observatorio astronómico, cada mercado, cada código de sacrificios bebió de esta fuente. Los olmecas no fueron una civilización más. Fueron el origen. Y entonces, como toda gran civilización, llegó el silencio. Hacia el año 400 antes de nuestra era, la venta fue abandonada. Las esculturas fueron mutiladas deliberadamente, algunas enterradas, otras destruidas. Los centros ceremoniales que durante siglos habían sido el corazón pulsante de un mundo quedaron vacíos. ¿Qué pasó? Aquí es donde la historia se vuelve oscura y fascinante. Las teorías son múltiples. Algunos investigadores apuntan a desastres ambientales, cambios en el curso de los ríos que destruyeron la base agrícola que sostenía a la élite. Otros hablan de conflictos internos, de revoluciones populares contra un sistema de poder demasiado concentrado. Hay quienes sugieren invasiones externas, aunque la evidencia es escasa. Lo más perturbador es la destrucción sistemática de las esculturas. Las cabezas colosales fueron desfiguradas, las tumbas profanadas, como si alguien quisiera borrar no solo el poder de los gobernantes, sino su memoria. ¿Fue una revuelta? ¿Fue un ritual de cierre? ¿Fue el acto desesperado de un pueblo que vio colapsar su mundo y quiso llevarse a sus dioses con él? No lo sabemos. Y esa incertidumbre, ese vacío, es quizás el legado más humano de los olmecas. Han pasado más de 2000 años desde que el último sacerdote olmeca apagó el fuego sagrado en la venta, desde que la última cabeza colosal fue enterrada bajo metros de tierra y silencio, desde que ese mundo extraordinario se disolvió en la selva como el humo de una ofrenda que sube lentamente hacia dioses que ya no responden. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de ellos, buscándolos, preguntándonos quiénes fueron. Quizás porque en los olmecas nos vemos reflejados con una claridad incómoda. Vemos la ambición de construir algo eterno, el miedo a la oscuridad y el deseo de encender fuegos que la ahuyenten, la necesidad de creer que el cosmos nos presta atención, la esperanza de que lo que construimos hoy sobrevivirá a nuestra propia desaparición. Los olmecas no dejaron textos que podamos leer con fluidez. No dejaron nombres de reyes que podamos pronunciar con certeza, pero dejaron algo más poderoso. Piedra que mira, arte que pregunta, silencio que habla. Cada cabeza colosal es una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué dejará mi civilización cuando ya no esté? Son preguntas olmecas, pero también son nuestras. Y mientras sigamos haciéndolas, ellos nunca habrán muerto del todo.